Iniciamos esta clase número 12, que es la que tiene como un correlato de toda la cascada de temas que veníamos desarrollando en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan que era una especie de temas mancomunados unos con el otro? El primero fue el del currículum vitae, la carta de presentación que alguien tiene para mostrar su personalidad, sus capacidades, sus aptitudes y su historia, tanto personal, académica y laboral. A renglón seguido, después estuvimos viendo el perfil de puesto, es decir, si yo tengo un currículum vitae, digamos, una de las funcionalidades que tiene esa carta de presentación es que yo vaya, evidentemente, en la búsqueda de un perfil de puesto que haya en algún lugar o que mi perfil, justamente por mi currículum, digamos, tenga que ser seleccionado, preseleccionado por alguien que está buscando justamente personas que ocupen un perfil de puesto. El tercer tema lo tuvimos desarrollado la semana pasada con la entrevista, es decir, si uno salió de alguna manera convocado porque el perfil de puesto que se está buscando coincide con algunos datos de mi carta de presentación, de mi currículum, entonces se me invita a una entrevista personal. Dimos todos los detalles de la entrevista personal y dejamos para el final de la entrevista personal el tema que vamos a afrontar hoy. Primeramente va a ser algo que dimos la semana pasada, el inicio, y que hoy vamos a retomarlo, que es aquello que tiene que ver con una sigla, la P, la N y la L, que ahora a renglón seguido vamos a desarrollar la programación neurolingüística. Entonces vamos a ver unos detalles sobre esta herramienta que puede servir tanto a quien va a presentarse justamente a una entrevista, mucho más si nosotros somos los que tenemos de alguna manera que ser los coordinadores de esa entrevista a una persona, y la programación neurolingüística puede ser parte de nuestra herramienta de trabajo. Así que vamos a comenzar el encuentro de hoy. Y la semana pasada, casi al cierre de nuestro encuentro, justamente enunciamos el tema que hoy sería parte de la primera etapa de este encuentro número 12, que era la programación neurolingüística. Y esta programación veíamos que tenía, con esas tres siglas, la P, la N y la L, tenía como dos grandes creadores en una universidad norteamericana de la década del 70. Uno es justamente un lingüista, es decir, un referente en cuanto al análisis de la forma de comunicación que tienen las personas, que es John Grinder. Y a su vez, en esa misma universidad, un estudiante de psicología, Richard Bandler, digamos, es quien colabora con esta teoría o colabora con estos estudios, con estos análisis, y entre los dos, entre Grinder y Bandler, son los que en 1976 de alguna manera patentan, le dan, digamos, entidad a lo que se va a llamar la programación neurolingüística. ¿Y qué es esta programación neurolingüística? En realidad es una especie de teoría entre psicológica y analítica que utiliza las ramas propias de los sistemas, es decir, de lo que nosotros conocemos como soft, como programación, ¿no? Y lo transforma en un modelo para poder analizar cómo una persona actúa, cómo una persona piensa y cómo una persona siente. Por eso vamos a iniciar entonces el estudio del día de hoy. Bueno, entonces iniciemos con aquella prácticamente última presentación o diapositiva que tuvimos la vez anterior, donde nos preguntábamos qué era la PNL, ¿no? O por qué estaba compuesta esa PNL, esa programación neurolingüística. Lo primero que hay que decir, como usted lo tiene en la diapositiva de enfrente, que engloba tres elementos que son como los cimientos, evidentemente, que producen la experiencia y la conducta humana. El primer cimiento está dado en lo que usted tiene ahí como la segunda palabra, que les decía, es la palabra programación. Evidentemente, la palabra programación viene en un ambiente universitario norteamericano de la década del 70, de lo que era o comenzaba a ser la incipiente industria del software.
lo que llamaríamos después nosotros la computación. Entonces, la primera parte la tiene, la primera pata, el primer elemento fundante, está dado por esta rama del conocimiento que es justamente la rama de la programación en cuanto a sistemas, en cuanto a software, en cuanto a computación. De ahí extrae conocimientos. La segunda es la que usted tiene en primer lugar, neurología. Es decir, aquí toma elementos que tienen que ver con los comportamientos de los sistemas nerviosos y cómo actúan evidentemente en nuestras emociones, formas de conducirnos, formas de actuar, formas de reaccionar. Y el tercero es el lenguaje, es decir, nos vamos a apoyar, recuerden que uno de ellos, de los autores, era un lingüista, un análisis de lenguaje, de la comunicación, justamente se va a apoyar en todos aquellos elementos que tiene una persona para comunicarse. Así que aquí comienza justamente ya con estas tres bases fundamentales el estudio de la programación neurolingüística. Y vamos a empezar por lo que podría ser lo más sencillo, gestos o maneras de moverse con el cuerpo, de gestualizar, que son los más conocidos o más decodificados. Fíjense, ahí tienen algunos gestos puntuales que estamos acostumbrados o a verlos hacer, a verlos hecho nosotros mismos, o inclusive observado cuando se da una comunicación entre personas. Encogerse de hombros, juntar los dedos para indicar algo, guiñar un ojo, mantener un pulgar en alto, fruncir la boca, tomarse la frente. Y evidentemente, como son, como dice el título, los más conocidos, los que uno más decodifica, más entiende qué significan, bueno, efectivamente, ahí al costado hemos colocado lo que ustedes mismas y mismos podrían directamente tener como respuesta, ¿no? Cuando alguien se encoge de hombres, evidentemente está dándose como por desentendido. Mira, no me importa, no sé de qué se trata. Cuando alguien junta los dedos para indicar algo es, ¿qué quiere decir? ¿No? Como diciendo, ¿de qué me está hablando? El guiñar un ojo, ¿no? Como si fuera complicidad, como si fuera tener una comunicación con una segunda intención con alguien, ¿no? El pulgar en alto, ¿no? El famoso OK, ¿no? O bueno, está todo bien, o perfecto, o coincido, ¿no? Fruncir la boca, como decir, no sé a qué se está refiriendo, no tengo ni idea. Y tomarse la frente, cuando uno dice, uy, la pucha, qué problema, ¿no? Estos son simplemente para que vean gestos que en realidad hasta culturalmente los hemos incorporado y que en realidad tan solo de verlos nadie tiene que decir nada, ya entiende lo que tenemos ahí como el significado. Son culturalmente incluso gestos muy, muy conocidos, muy utilizados y repito, se expresan, son un lenguaje y capaz que nadie abrió la boca. La programación neurolingüística tiene la característica que nos permite clasificar las personas en tres grandes grupos. Es una de las maneras con que este tríptico de programación, neurología y lenguaje ayuda a clasificar en tres tipos o en tres grandes grupos a las personas. Las que se llaman las visuales, que son aquellas que necesitan continuamente ver que otros le dan el ok, que otros los aprueban, necesitan justamente que otros los estén mirando, que los vean para sentirse apreciados por lo que hacen, ¿no? En general son la gente visual bastante ansiosa, es decir, son personas que por su forma de gesticular, de hablar, de comunicarse, empieza una frase y antes de terminar esa frase que están diciendo, ya nos están enlazando con otra. Esas personas tienen esta manera más, no les diría solamente dinámica, sino casi ansiosa de comportarse. Y como bien dice el recuadro de esta diapositiva, a ese tipo de personas que la PNL las clasifica como visuales, no les alcanzan las palabras. De la misma manera les ocurre cuando están escribiendo. A veces hasta se extienden demasiado porque no tienen poder de síntesis.
Hay un segundo grupo que son los auditivos para la PNL. ¿Qué son los auditivos? Son ese grupo de personas que necesitan justamente, así como los otros necesitaban de la comprobación de que alguien los estimara, los tuviera en cuenta, les otorgara atención mediante la mirada, aquí ellos necesitan, este grupo de personas, que la gente les dé su comprobación auditiva, ¿no? O sea, ellos necesitan alguna pauta, algún signo que el otro les está prestando atención con lo que ellos están diciendo o que lo están escuchando, ¿no? Tienden a tener, así como nosotros eran muy ansiosos, los auditivos piensan en una manera casi programada, secuencial, ¿no? El auditivo justamente hace una cosa por vez, ¿no? Y si no terminan una idea, no pasan a la próxima, ¿no? En ese sentido, son mucho más ordenados las personas que la PNL ve como los auditivos que respecto a los visuales. Y a su vez, por lo tanto, el auditivo es más profundo comparado con el visual, que fue ese primer grupo de personas que vimos según la programación neurolingüística. Y llegamos a un tercer grupo que dice la PNL que hay que tener en cuenta. Los kinestésicos, ¿no? Kinexis viene justamente de el griego y que tiene que ver con esto de, se utilizaba mucho la kinesis en las Olimpiadas, esto del contacto físico que se tiene, el uso del físico, ¿no? De ahí viene esto de kinesiología, ¿no? Esto de lograr el estudio, el tratado, la corrección de la kinesis, de la forma de moverse, de conectarse, de tocarse, ¿no? Los kinestésicos tienen una característica, tienen mucha capacidad de concentración, pero a su vez lo que necesitan es el contacto físico. Ya no solamente que alguien los esté mirando o los esté oyendo, sino que necesitan de una palmada en el hombro o ellos mismos otorgarle a alguien la aprobación de algo dándoles una palmada en el hombro, por ejemplo, acariciándole a alguien la cabeza, ¿no? Siempre desde un punto de vista del análisis de las conductas. Y por tanto, los kinestésicos, ¿no? Tienen un subrayado muy particular. Para este grupo de personas, ¿no? Todo pasa a través de las sensaciones. Y las sensaciones tienen que ver mucho con lo que la persona siente, sobre todo a partir de que puede manipular algo, que puede tocar algo, que puede acariciar algo, o también las sensaciones que le otorgan cuando él recibe algún tipo de justamente contacto por esto. Bueno, aquí tendríamos como tres grupos que utiliza muchísimo la programación neurolingüística para caracterizar las personas y también que sea una herramienta para los recursos humanos para poder analizar qué tipo de personas tenemos delante, por ejemplo, una entrevista, o qué tipo de personas pueden realizar mejor tal o cual trabajo según el perfil de puesto. Y en este sentido, lo que tiene de bueno la la programación neurolingüística es que nos otorga algo muy interesante, ¿no? Nos otorga la herramienta de ver que cada individuo, que puede ser quien esté en una entrevista frente a nosotros, ¿no? Quien esté aspirando a un perfil de puesto que nosotros queremos analizar para nuestra empresa, ¿no? Percibe el mundo, todos nosotros, a través de una serie de filtros. Miren qué interesante. Para la programación neurolingüística, esos filtros están constituidos por estos siguientes indicadores. Miren cuáles son. La historia personal que tiene ese individuo, su recorrido personal, ¿eh? De dónde nació, cómo ha sido su crianza, cómo han sido distintas etapas de su vida. El lenguaje, es decir, cómo hace esa persona para comunicarse, para expresarse. La cultura, que la cultura no tiene que ver solamente con la instrucción, cuánta instrucción tiene, qué títulos tiene, qué estudios ha hecho, sino la cultura en cuanto a cómo se desarrolla esa persona en cuanto a el saber conectarse con la naturaleza, con
con el resto del mundo, con el entorno y el medio ambiente, si tiene una religión con algo superior, eso es parte de la cultura. Otro aspecto que constituye esos filtros, ¿no? La pertenencia a cierto grupo social. Uno puede analizar a una persona a través del filtro de si esa persona pertenece a un grupo por cuestiones sociales, estrictamente, por cuestiones sociales que tengan que ver con su nivel económico, por el nivel, aquí sí entra, pertenece a un grupo social por el interés que tenga en un aspecto cultural, por el grado de instrucción que tenga, por el tipo de afectividad desarrollada. Son algunos de los. Acá viene lo que decíamos antes con respecto a cultura, que agregamos, por las creencias, que no siempre tienen que ver con lo religioso, pero sí con todo tipo de creencias, en qué valores, qué creencias políticas, ¿no? Todo eso hace justamente a que una persona pueda tener ese filtro con el cual podemos analizarla. ¿Eh? Bien, y por último, algo que vimos desde la primera clase, ¿se acuerdan? El tema de, y lo vamos a retomar más adelante en la unidad número 2, el tema de los valores, es decir, cuáles son esos aspectos innegociables que la persona tiene, sus intereses, es decir, hacia dónde esa persona está direccionando las ganas, las energías de hacer algo, de conseguir algo, y las suposiciones, ¿no? Acá incluso entran hasta los propios prejuicios. Una persona que piensa prejuicio antes de un juicio, o sea, emite un juicio, una opinión antes de conocer la realidad, ¿no? Entonces, las suposiciones también entran los prejuicios. Todo esto son ejemplos que la programación neurolingüística trata de analizar para ver qué filtros tiene un individuo y para conocerlo mejor. Y acá nos da una gran verdad la programación neurolingüística. Por eso les puse en la diapositiva atención, muy importante. Y es esta afirmación. Para las personas, según la PNL, el mundo perceptible, es decir, el mundo con el cual se tiene contacto, es siempre más correcto que el modelo que se tiene de él. Es decir, la programación neurolingüística dice, solo sirve lo que yo puedo comprobar de esa persona, no las ideas que tiene para adelante, porque esas no sé si se van a cumplir ese modelo, ese ideal, pero sí yo puedo analizar, y me parece más rico, dice la programación neurolingüística, el mundo que esa persona puede percibir, porque me da muchos indicadores de quién es esa persona. Por lo tanto, acá sí podemos concluir que al concurrir nosotros a una entrevista, nos analizan mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, imagínense, si las personas que están delante mío tienen consideraciones de esta teoría de la programación neurolingüística, ciertamente que a mí no solamente se van a conformar con lo que yo diga o lo que dice mi currículum, van a observar justamente cómo me muevo, qué reacciones tengo, van a observar, como vimos al principio, hasta el análisis de cómo son mis reacciones en cuanto a mis maneras corporales de hablar, no solamente con la palabra. Y también van a analizar desde mi historia personal, desde mis emociones, todo lo que puede ser parte de configurar quién tienen delante cuando están entrevistando, quién es esa persona que está delante, no solamente por lo que me dice en forma verbal, sino por toda la otra información que también me está revelando. Y muchas veces, como vimos en la última clase, la clase anterior de la entrevista, estábamos casi siempre hablando de entrevistas personales, pero también muchos de nosotros la hemos pasado o sabemos, ¿no?, que hay entrevistas grupales. ¿Y qué objetivo tiene una entrevista o tienen las entrevistas grupales? Justamente es conocer cómo una persona, cómo un candidato que yo estoy viendo o con los candidatos que yo tengo, se desempeñan frente a otros y en comparación con otros, sobre todo justamente con aquellos con los que están compartiendo
esa entrevista grupal. Y acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. A pesar de que me están observando comparándome con otros, es muy importante la autenticidad. No hay que simular ser alguien que uno no es, porque tarde o temprano va a traer consecuencias y no de las mejores. Por eso, estos pequeños tips. Es importantísimo ser honesto en esas entrevistas grupales y empático, es decir, tratar de configurarme al grupo en el que estoy. Tratar de no ser agresivo, sino de colocarme en sintonía con el grupo. Aun cuando tenga que disentir o no estar de acuerdo con algo, lo puedo hacer de manera empática, es decir, una manera en la cual no deje de ser parte del grupo porque expreso algo distinto. Que trate de controlar los nervios. Algo muy importante, se puede o se debe resaltar en poco tiempo, no extenderse demasiado, no apabullar en las entrevistas grupales. Hay que ser concreto y claro en las respuestas. Tratar de demostrar lo más que se puede, repito, con honestidad, no falsamente, la habilidad para relacionarse con otros. Ser capaz de mantener aquella opinión que uno formuló. No de una manera terca, testaruda, no. Si alguien me hace entender un punto de vista distinto, empáticamente lo tengo que tener en cuenta. Pero si yo estoy convencido, con buen fundamento, de lo que expresé, tengo que ser capaz de dar razones de mi opinión. Y a su vez, respetar los puntos de vista de otros. Y siempre, siempre, salvo que en un momento se pueda dar un diálogo a propósito, porque la técnica en una entrevista grupal así lo permita, siempre hay que dirigirse a todo el grupo, no a una sola o a dos personas. Y bueno, ahora comienza el capítulo más interesante. Si pasamos aquella primera entrevista o la entrevista grupal, seguramente que nos van a dar en una segunda entrevista la entrevista técnica, si está superada, nos darán el ok, y comienza justamente una segunda etapa. Ya fuimos elegidos y ahora comienza una nueva etapa que es cómo me inserto dentro de la organización, dentro de la empresa, dentro de aquel lugar en el cual se ofreció ese perfil de puesto para el que yo fui elegido. Y acá hay tres herramientas que van a ser parte de esa última etapa de inserción en la organización, que es el test psicológico, el llamado informe preocupacional, ¿no? Y por último, el examen de aptitud médica. Y ya que hablamos de estos tres tópicos, ¿no? El test psicológico, vimos el preocupacional y nombramos también aptitud médica o psicofísica, como dicen algunos. Bueno, vamos a ver algunos de esos test, de esas comprobaciones que a veces algunos de nosotros hemos incursionado en alguna entrevista posterior para ingresar en un lugar, en un trabajo, o hemos realizado en alguna consultora para ingresar a un trabajo. Yo acá les voy a hacer una síntesis de algunos de los más importantes que tenemos en los apuntes. El que está arriba es el test llamado CI, que es el test de coeficiente intelectual. Es un test que en realidad lo que hace es, de alguna manera, hacer la métrica, la medida de cuál es esa amplitud que tiene mi inteligencia para poder responder a problemáticas, ¿no? Entonces, hay cocientes intelectuales que tienen que ver con no solamente cuánta inteligencia tengo, sino cuánto es el grado que mi inteligencia se desarrolla para poder comprender situaciones. Hay uno que es muy similar,
que es el test de cociente intelectual pero profesional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sondear qué herramientas, qué instrumentos propios tiene mi inteligencia que se emparentan con la profesión, con un perfil puntual. Entonces, imagínense, hay cocientes intelectuales profesionales que tienen una capacidad de rapidez en resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos, otros en resolución de problemáticas de tipo sociales, otros capacidad de interpretación de reflejos respecto de tal o cual profesión. Entonces, es importante este test, se hace en algunos lugares exclusivamente para profesiones muy, muy puntuales. Después está el test de inteligencia emocional. Aquí hay varios autores americanos que han trabajado mucho con inteligencia emocional, que es la inteligencia que tiene que ver con cómo una persona relaciona sus emociones, sus comportamientos en cuanto a la actitud emocional respecto de, de los estímulos que reciba y que puedan justamente provocarle una reacción a favor o en contra respecto de lo que tiene que, por ejemplo, solucionar. Entonces, los test de inteligencia emocional son muy importantes porque muestran cómo una persona puede tener más o menos temple para un trabajo, es decir, puede tener mayor control de sus emociones para lograr una jefatura, o para ser una persona que da o que recibe órdenes, o para estar en lugares de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante el test de inteligencia emocional. Otro test es el llamado de las inteligencias múltiples. Acá hay un autor muy importante, Howard Gardner, ¿no?, que fue el que más hizo hincapié en este tipo de inteligencias múltiples. Y que no se refieren solamente a inteligencias como que la gente las relacione con el órgano del cerebro, ¿no?, sino que hay gente que tiene, por ejemplo, inteligencia práctica. Las inteligencias múltiples incluso analizan de qué manera una persona tiene capacidades, aptitudes hasta innatas respecto, por ejemplo, de sus movimientos físicos, de su recuperación respecto a cuestiones que tienen que ver con dolor, que tienen que ver incluso hasta con posturas, ¿no?, desde físicas, morales, hasta inclusive prácticas, ¿no? Entonces, este es un test interesante. Se usa mucho los test de inteligencias múltiples para ver si una persona puede tener a la vez la capacidad de reversibilidad, es decir, si una persona puede tener la capacidad de ir a un punto y volver, ¿no? No todas las personas pueden lograr, digamos, no sé, están en una pelea, ¿no?, en una discusión muy fuerte y ser capaces de reconstruir el vínculo. No todas las personas. Hay las personas que, por ejemplo, se quedan capaz que en el rencor, no les permite salir de la pelea. En cambio, hay personas que pueden llegar a discutir algo y distinguir los espacios en los cuales están. Y después hay varios test con respecto al aprendizaje, que son test en realidad de procesos, es decir, son test que miden etapas de cómo una persona avanza en la capacidad de incorporar conocimientos. Y dejé a propósito para el final de hoy dos tests. Uno es el test de Rosenberg. Es muy importante. Es el test de personalidad. Qué importante que es este test Rosenberg, ¿no? ¿Por qué? Porque este test me habla justamente de cómo se configura mi personalidad desde sobre todo el temperamento. El temperamento y el carácter son dos cosas distintas. El carácter de una persona lo puede ir hasta cambiando con el tiempo o con las circunstancias. El temperamento, uno nace con un temperamento y muere con el mismo temperamento. Entonces, el test de Rosenberg me ayuda a poder analizar el temperamento que tengo, con el cual nací, con el cual voy a vivir, y a su vez es también ese test, el de Rosenberg, el que me dice cómo ese temperamento se puede o puede dialogar con el carácter, con mi manera
social o pública de comportarme. Entonces, por ejemplo, una persona cuyo temperamento es colérico, es decir, que tiene tendencia a reaccionar fuerte, a reaccionar, digamos, casi sin barrera frente a algo, tal vez justamente lo que hace es el test de Rosenberg mostrarme que la personalidad que conformaría para que esa persona, ese individuo sea equilibrado, es que su carácter trate de modelar el temperamento, no de cambiarlo, sino cómo canaliza ese temperamento colérico o esa persona que tiene reacciones muy introspectivas, ¿no? ¿Cómo hace para canalizarlo en algo que le permita que su carácter lo haga empático, agradable a la hora que tenga que relacionarse con otros? Y por último, colocamos el análisis grafológico. En muchas empresas, en muchas consultoras, hoy es muy importante este análisis, que se hace analizando la escritura de una persona. Algunos los hacen desde analizando la firma, hay análisis de firmas, pero hay parte de grafología que se dedica solamente a las firmas y otros que en realidad a propósito hacen escribir a las personas durante algunos de los test anteriores para justamente después extraer una parte del escrito cursivo o del escrito en imprenta, pero que haya hecho la persona con mano alzada, para sacar, según unas grillas, unos protocolos que tiene la grafología, poder sacar algunos indicios de cómo es la personalidad, cómo es la forma de reacción de una persona. El análisis grafológico es una técnica milenaria, pero que se utiliza incluso mucho en la medicina justamente forense respecto a cuando tienen que analizar casos donde hay escrituras, respecto a cuestiones que tienen que ver con asesinatos, cartas, ¿no? Hay jueces que utilizan mucho la grafología para analizar escritos de víctimas o de victimarios, ¿no? Y en los recursos humanos, en muchas consultoras, en muchas empresas, se analiza parte de la escritura que la persona hizo a mano alzada para poder detectar algunos rasgos casi les diría inconscientes que una persona va revelando o vamos revelando de acuerdo a cómo escribimos. Bueno, esto ha sido la presentación de el cierre de la programación neurolingüística como una herramienta más para recursos humanos, para prepararnos a una entrevista o nosotros como recursos humanos poder tener mayor cantidad de herramientas, elementos para analizar a los candidatos que tenemos adelante. Y después estuvimos viendo cuando ya una persona está elegida para el puesto, cómo hacemos el ingreso. Y lo más importante vimos estos test que son psicológicos y preocupacionales que tienen toda esta batería puntual que vimos recién, ¿no? Todos estos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por último queda el test de aptitud física, que ese en realidad no lo vamos a explicar porque no es propio nuestro, pero ustedes muy bien saben en realidad que consiste en una serie de estudios, análisis o pruebas que se hacen desde el punto de vista tanto clínico, de laboratorio y de médico, a veces hasta de médico laboral, para determinar si una persona está apta en su salud para un perfil de puesto.